¡Wow! Vean qué locura, nos acabamos de encontrar con un lugar que vende carne de perro. Vietnam es uno de los países que más me ha impresionado por los platillos tan exóticos que comen, desde serpiente frita hasta omelette de lombrices. En palabras de los propios locales, aquí se come casi todo lo que se mueve. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Luisillo, el Gordillo. Nos encontramos en Vietnam, uno de los países en los que más exótico he comido en todo el planeta. Y no lo digo con afán de exagerar, lo afirmo con mucha certeza. Muchas de las recetas que se comen por aquí me han volado la cabeza. En este especial vietnamita de Luisillo, el Gordillo, estaremos probando un poco de todo. Advierto de una vez que algunas de las recetas podrían impactar a más de uno, así que se recomienda discreción y si de plano en algún capítulo sienten que ya no aguantan, sáltense al que sigue porque sí, se los dice Luisillo el Gordillo, un hombre que ha viajado bastante, que ha visto de todo. La oferta gastronómica aquí está en otro nivel. Pues venga, aventurémonos por las calles de Vietnam, vamos a darle. No podemos estar haciendo un video de comida callejera en Vietnam sin probar el famosísimo pho, posiblemente la receta vietnamita más conocida a nivel internacional. Básicamente una sopa de fideos de arroz remojados en caldo hecho a base de res, el cual se puede condimentar al gusto y acompañar con carne de pollo, vaca, vegetales, etc. Hemos venido a este lugar famosísimo que se llama Pho Tin, que opera desde 1979 y se ha expandido por todo el territorio. Incluso existen sucursales de esta misma compañía en Australia, Estados Unidos y Japón. Por el equivalente a unos $3 prometen una experiencia gastronómica de calidad. Y vean, el sistema aquí para comprar está muy interesante. Pagas desde la entrada. Uno, por favor, mi querido amigo. Agarras tu quai, ¿no? Que son estos panes típicos con los cuales acompañas tu pho y procedes a entrar. Agarras acá el asiento que creas conveniente y ya luego alguien viene a dejarte tu sopón. Ya me trajeron mi sopón. Uy, se ve caliente. En lo que se enfría les cuento que de hecho esta es la primera sucursal de todo el imperio del señor Tin. De hecho el lugar se llama Pho Tin porque el dueño es Tin, que en vietnamita significa dragón. Acá estamos viendo la foto del señor Tin con su esposa, muy felices en el local. Ok, pues a probar. Acá le podemos echar picante, le podemos echar aceites, limón, salsas de todo tipo. Tup no min, provechito en vietnamita. ¡Ay, qué riquísimo! Aplausos al maestro Tin. Está verdaderamente delicioso. Qué sabroso que por unos $3 se pueda comer tan, pero tan rico. Procederemos a probar la curiosa y controversial sopa de caca. En algunas zonas de Vietnam se prepara este tipo de caldo, cuya base es el interior de los intestinos de los animales exprimidos, aprovechados al máximo. Esta sopa se puede hacer de diversos animales, resaltando el búfalo y el caballo. La que probaremos a continuación es de caballo y de hecho es una adaptación muy amigable de este platillo. Existe una versión mucho más auténtica, mucho más tradicional, en la que se exprimen los intestinos del búfalo todos llenos y es prácticamente lo único que se come, la caca del animal. En esta sopa, que es mucho más amigable, los intestinos se limpian parcialmente y se mezclan aquí pedazos del hígado, carne, lengua, sangre, el animal siendo aprovechado en su máximo esplendor. Yo quería probar la auténtica, la que tiene solamente caca, pero me dicen que esta se prepara solamente en una fecha en específico y por mala suerte no es justo ahora que estamos visitando. Ya en un futuro podremos documentarlo más a detalle, tal vez dedicarle un video entero tan solo al caldo cacoso. A como del lugar, claro que podremos tener algunas notas cacosas de este caldo. ¿Quién es uno para juzgar? Lo único que están haciendo es aprovechar al 100% el animal. Si ya te lo vas a comer, nada de estarlo seleccionando, cómetelo entero. Pues venga, inhalemos. La verdad es que como lo cocinan está como muy herbal, entonces no huele para nada mierdoso ni nada. Probemos el caldito. No, evidentemente. Esta es una versión muy amigable. Sabe rico, la verdad, sabe a un caldito muy sustancioso. Probemos, provechín.
Por supuesto que esta no es la primera vez que pruebo caballo. Esto ya lo he degustado en varios países. Justo con esta preparación en específico, sí siente como durita la carne, como difícil de masticar. El hígado, igual chiclosón. El intestino me dicen que este de hecho es un poquito más caro porque es la parte más cercana al ano. Es lo que mejor se cotiza, mira. Para todos mis anoamantes por ahí. Sabrosito, provechito. Ay, no, esta sí está horrible. Ay, con todo respeto, perdónenme. No, esta sí estaba horrible, estaba bastante fatal. El ano del caballo no me ha gustado. Ay, me quito el saborcito con tantito fideo. Pues miren que así con esta preparación, la verdad no está nada mal. Incluso diría que en general sabe rico. Ya en otra ocasión podremos probar la receta original como tal, la sopa de caca en su máximo esplendor. Pero por ahora no quería dejar pasar la oportunidad de mostrárselos y platicarles sobre esta costumbre que sí que resulta muy, pero muy curiosa. ¡Wow! Esta zona de comida está masiva, súper llena, súper ocupada y estamos viendo muchas delicias. Huele muy sabroso. Vamos a probar esta especie de tamal local que se llama nem. ¿Qué es lo que es? Básicamente masa con carnita dentro. La envuelven en una hojita de plátano, tal como un tamal. Tamal vietnamita. ¡Ay, no! Estaba yo equivocadísimo. Esto no tiene nada que ver con un tamal. La impresión fue digna. Ya entendí. Esto es lo que lo hace diferente. Mezclan la carne por completo con la harina y se cocina todo junto. Entonces al morderlo tiene una textura como salchichosa. Carne fría, haciendo la fusión lunar con un tamal, obtienes el nem, el tamal vietnamita. A ver este otro. Uy, ay, qué curioso, vean. Este me dicen que de hecho me podría saber un poco más raro porque es crudo. El otro sí es cocido. Algo me dice que este va a estar bien fuertote. ¡Ay, caramba! No, este sí no me gustó tanto. Está ok, pero sabe muchísimo a vinagre. Como que la cocción, entre comillas, de la carne la hacen con vinagre. Entonces, ¡ay! Te da unas notas, pero fuertísimas. ¡Wow! Por la apariencia, yo creí que iba a ser como un tamal de dulce. Así que me iba a saber a pétalo de rosas con pasitas, ¿no? Un postrito. No, no, no. Cerdo muerto con vinagres. Es lo que es. Probemos ahora este otro platillo llamado manican, que es básicamente como un hot cake con un huevo de codorniz. A ver qué tal, se ve rico y huele muy sabroso. Extremadamente grasoso, pero muy rico. Es lo que es, un pancito con huevo, vegetal de gusto. Una costumbre que poco a poco va desapareciendo en Vietnam, pero aún sigue bastante viva, es la de consumir carne de serpiente. Hemos venido a un pequeño pueblito en las afueras de Vietnam, en donde la gente cría serpientes para vender sus pieles y su carne para consumo humano. A continuación nos harán una demostración de cómo es que se prepara la serpiente con un licor de arroz, un platillo que ellos presumen es muy típico y muy suculento. Aquí mi amigo el buen Hai, chef profesional de serpientes, nos va a hacer una demostración. Vamos a probar un tipo de serpiente que no es venenosa, le llaman la serpiente seca. Es una serpiente chiquita. Lo que está muy curioso es que en el restaurante te ofrecen la experiencia de preparártela ante tus ojos, pero estamos hablando de que literal la matan ante tus ojos. O sea, aquí le quitan la vida, acá la mezclan con el licor. ¡Ah, wow! Ok, de una. Ok, esto por supuesto tendremos que censurarlo para el video, pero básicamente ahí le sacó su corazoncito y están procediendo a echar la sangre de la serpiente en el licor de arroz previamente servido. Están viendo eso, el corazón sigue latiendo. Ahí mi amigo ahora está procediendo a abrirla. Esa es la bilis, lo que le acaban de sacar. Están viendo eso, es verde. Esta piel que sobra yo pensé que luego la vendían para hacer bolsos o similares, pero no, me dicen que la fríen y básicamente hacen un chicharrón que es considerado una delicia local. La serpiente ahora ha pasado a manos del siguiente chef, quien está procediendo a filetear la carne de la serpiente. La va a ir a condimentar. Está rebanando un jengibrito aquí mi brother. Una vez que ya está la mezcla, va para adentro. Ahí está. Uf. Y pues realmente una vez que queda todo cocido así en cachitos, pues bien podrían ser unas carnitas, ¿no? Ya ni sabes qué te estás comiendo. Y lo mezclan con muchas cosas. Entonces, siento que si no me dijeran que es serpiente, yo sinceramente ni en cuenta. Seguramente que la carne va a estar incluso rica. Ahora sí, a probar el banquete serpentoso. Tenemos el licor de arroz con sangre, licor de arroz con bilis, chicharrón de piel, carne sazonada con apio, cebolla, chile y ajo, el polvito de la espina sazonado y unas tortillitas, unas tostaditas de arroz meramente para acompañar. Pues vamos a empezar con el licor de sangre, ¿no? Yo creo que es lo que es. ¡Ah! Y llegó otro. Por si no era suficiente, un poquito de puercoespina aquí. Pues empecemos con el licor. Huele a licor, la verdad, es lo que es. A licor de arroz muy fuerte. Salucita, dijeran los locales. Yo
Pues la verdad sabe meramente a licor de arroz. Incluso yo creo que si me lo dieran así en un bar, yo diría, me dieron un Bloody Mary, ¿no? Una michelada aquí con clamato. Es lo que es, ¿no? No parece otra cosa. Y miren, como me están diciendo que el corazón se debe de consumir, es así, vean. Pones el corazón en un shot, procedes a mezclarlo con el licor. Entonces se supone que esto le va a dar unas notas diferentes, más sangrientas a tu licor. ¡Salucita! El deleite del vampiro. Ay, sí me supo bien. Ay, bien sangriento, ¿eh? Sí saben cuando, no sé, seguramente se han cortado alguna vez y se chupan, que sabe un poco como a óxido. A eso sabe, ¿eh? Sí, agradable no es, agradable no es. Prosigamos con el licor de bilis de serpiente. Quiero hacer un énfasis especial en el color que agarra esto. Vean qué curioso, ¿eh? Si me dicen que es así, licorcito de melón con limón, yo me la creo. Salucita. Sumamente amargo, ¿eh? Es como cuando estás enfermo y vomitas por la mañana que no has comido nada, ¿no? Que simplemente vomitaste líquidos estomacales. A eso me supo, ¿eh? Con todo el debido respeto aquí al chef, a la chef, a todo el mundo que puso trabajo en esto, pero a eso me sabe. Y pues bueno, ahora sí vamos con lo fuerte, con lo bueno. ¿Qué empezaremos? Yo creo que con el chicharrón, ¿no? Es el que me da más curiosidad. Incluso es el que yo creo que se ve más gráfico. Buen provecho, tup no mi. Espero estarlo pronunciando bien. Esto sí está bien rico. Este me gusta mucho. Si me dijeran que es piel de pescado así frita, me la creo. Está muy rico, como que agarra más las notas del aceite con el que fue frito. Proseguimos con la espina de la serpiente molida y sazonada. Esta está bien rara. Sí, se siente como filosa, como que masticarla incluso duele un poquito. Pero el sabor no está mal. A cualquier carne sazonada, carnita de cerdo podría ser. No está mal, pero está raro saber lo que es. Y vámonos con el mero mero, el papá de los pollitos, la carne de la serpiente. Así son los trocitos de la carne, para que nos demos una idea. Provechito. Ok, jugosa, chiclosa, difícil de masticar, la verdad. Sabe un poco como a las entrañas de la vaca. Cuando te pides tu taquito, mitad maciza, mitad tripa, más o menos así como viscoso. Está curioso sobre todo porque sé lo que es. Mal no sabe, ¿eh? Sí me podría hacer un taquito de esto y sinceramente ya así todo mezclado, pues ya ni sabes lo que te estás comiendo. Vamos a ver si encuentro un pedacito de carne menos viscoso, como mejor cocido, porque siento que eso va a ser la gran diferencia. Yo creo que vean, este de aquí se ve como más cocidito. En efecto, era cosa de agarrar carne más al centro del cuerpo de la serpiente. Y esta sí está como más carnosita. Me sabe un poquito como pescadoso. Me imagino que en muchos de sus países venden iguana, lagartija, ¿no? Yo he visto eso en muchas partes de Latinoamérica. Pues es eso, más o menos esas son las notas. Pasamos el gusto con una tortillita de arroz. Delicioso. Pues miren, por unos $40 que te venden todo este manjar, creo que está bastante bien. Concluimos con la carnita de puercoespín. Esto sí está bien rica. Esta ya la habíamos probado en Guinea Ecuatorial. Es como un cerdito, pues es lo que es un puerco con espinas, es un puercoespín. Miren que este es un banquete que no me daría por gusto, pero si algún día estoy varado en una comunidad, que es lo único que me pueden ofrecer para comer, gustosamente me lo echo. Provechito, salucita. No cabe duda que en Vietnam comen y beben muy exótico. Una delicia de las comunidades rurales del norte de Vietnam, los guisados con lombrices. Ya nos adentramos por el campo, por los pantanos, nos metimos por la tierra, recolectamos unas cuantas lombrices, las cuales ahora estamos cocinando en forma de tortilla, mezclándolas con huevo. Así como tu omelette, ¿no? Tu omelette de jamón y queso, ¿no? Tu tortilla española de huevito con papa. Lo mismito, pero aquí mezclan el huevo con la lombriz. Ya está aquí cocinándose. Una familia lindísima de aquí me invitó a convivir con ellos. Me estuvieron enseñando cómo se prepara, cuáles son los ingredientes para la receta secreta, que quede bien sabroso. Y de igual manera aquí la familia me hizo el favor de cocinarme una sopa en la cual mezclan la lombriz con el huevo, piña, bambú, jengibre, betabel, hoja de betabel, entre otros ingredientes. Una mezcolanza muy interesante y un estofado con este mismo tipo de lombriz. Voy a intentar voltear mi tortilla. 1, 2. ¡Ay! Mira nomás, ¿eh? Chef Luisillo, maestro en conquistar corazones y cocinar lombrices vietnamitas. Es bien interesante cómo sí se ven ahí las lombrices bien gráficas físicamente. Ni siquiera las cortaron en trocitos, ahí va el gusano entero. Esperemos a que quede bien cocinado
y ya degustar. Aquí el jefe ya nos sirvió licorcito de arroz para agarrar valor. Yo. Está riquísimo. Muy rico. Ahora sí, hacer la degustación. Sí debo decir que es un platillo que impacta, porque pues sí estás viendo ahí pues vaya, evidentemente la lombriz ahí saludándote, ¿no? Dándote los buenos días. Ahí te van tus huevitos para iniciar el día con toda la energía. Miren, esta de aquí es una salsa de pescado con ajo, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es básicamente mojarlo aquí. Ahí va. Y para adentro. Ahora voy a comerme una lombriz solita porque siento que el huevo está disfrazando mucho su sabor y realmente no me está sabiendo. Entonces, a ver qué tal. ¿Qué les digo? Sabe como si te echaras un boquerón. ¿Saben estos boquerones, los pescados chiquitos? Más o menos eso me sabe. También como hicieron la cocción, pica un poquito. Y con el huevo, sinceramente, ni te sabe, ¿eh? Si me lo hubieran cortado así en pedacitos, ni me daba cuenta que era lombriz y me la he hecho con todo gusto. Para nada desagradable. Me ha sorprendido. Está rico, está rico. Seguimos con la sopita de lombriz, piña, jengibre, etcétera, etcétera. Provechito. Esto está súper rica. Y el bambú que le ponen que parece como fideo. No, queda muy bien, ¿eh? Y seguimos con el estofado lombrizoso. Ahí está. A este muy peculiar estofado se le ponen, por supuesto, las lombrices y huevo mezclado con harina. Ahí está. Va para adentro. Tup Naomin. Órale, sabe a tamal, sabe a yaca. Claramente no es un deleite visual, hay que decirlo como tal. Visualmente es muy impactante, pero sí es un deleite para el paladar. O sea, sí está rico, está sabroso. Miren que he quedado gratamente sorprendido. Nunca creí decir esto, pero qué rico el omelette de lombriz, la sopa, el tamal. Qué sabroso se cocina con lombrices al norte de Vietnam. Una de las recetas vietnamitas que más llama la atención de los extranjeros es el famoso café con huevo originario de la región de Hanoi. Así como lo escuchan, al café le echan huevo, lo cual hace que tenga una consistencia más que cremosa. Se dice que el origen de esta receta data de la década de los 1940s, cuando un barista en un café llamado Nguyen Van Giang no podía encontrar leche para mezclar el café que el cliente le había pedido. Entonces dijo, híjole, con la pena le vamos a echar huevos, tráiganme a su más fina gallina que aquí lo mezclo. Curiosamente esta receta gustó y décadas después se sigue vendiendo muchísimo. En este café, que recibe el nombre de su supuesto creador, Café Giang, se prepara la receta más cercana a la original desde el año 1946. Pues venga, café con huevo, qué curioso, ¿eh? Yo, Chan Fen Chan, ¿lo pronuncié bien? ¿Qué tal? Diría que más que una bebida es un alimento. Parece como un merengue para pastel, como una cremita así. Está bien rico, la verdad. Me ha gustado, pero muchísimo. En este sitio incluso te venden la cerveza con huevo. A ver qué tal queda con la cerveza. Está rarísimo, pero seguramente va a estar rico. Es sorprendentemente sabroso. Me ha encantado, me ha gustado. El delicioso café con huevo con todas sus variantes. Seguramente han escuchado que en Vietnam algunas personas comen carne de perro. Pues esto es cierto, justo nos encontramos con un lugar que vende este tipo de carne. Lo dice claramente ahí en su letrero, Tu Lang Thit Cho, que Tu Lang es básicamente el nombre del lugar, el nombre de la señora dueña del sitio. Y Thit Cho es literalmente carne de perro. Thit carne, Cho perro. Y a ver, no es como que esto es un tema prohibido que se hace bajo la ley, es un tabú, para nada. Vean, estamos en una calle plenamente transitada y aquí los tienen expuestos así con un letrero grandísimo. Justo allá hay otro lugar que también los vende, junto hay otro más. Se estima que la tendencia de comer carne de perro ha bajado en un 70% durante los últimos 5 años, sobre todo en las ciudades grandes, en las cuales las personas con el paso del tiempo ven esto como algo malo y se le ha puesto un alto por la falta de consumo, aunque es completamente legal en prácticamente todo el territorio vietnamita, omitiendo algunas contadas ciudades en las cuales ya se ha hecho ilegal. Me platican que cuando sales al lado de las aldeas esto es algo mucho más común y que incluso personas que tienen a sus perros realmente como ganado, no como mascota, que crían a los perros para que cuiden a sus animales, para que cuiden a sus casas, es considerado algo tradicional que cuando vienen los familiares de lejos, los amigos a visitarte que no has visto en mucho tiempo, sacrificas a uno de tus perros para dárselos de comer, pues es una comida especial, es
de, entre comillas, buena educación. Y de hecho este tipo de carne suele ser de las más costosas. Pues miren que muy interesante y es muy loco ver cómo acá están cocinando la morcilla del perro, ¿no? Ahí las tripas, las banderillas, ¿no? Aquí a plena calle. Aquí la señora Chulan me dejó pasar a ver el puesto. Tiene acá algunos de los condimentos que le pone a la carne. Tiene ahí las colitas, ¿no? Pues miren, lo que puedo decir es que son contrastes en el mundo, diferentes maneras de pensar. Creo que nunca aplicó mejor esta frase. Vaya dato bastante, pero bastante perturbador. Pues vaya aventura gastronómica que ha sido esta, justamente eso, una aventura en toda la extensión de la palabra. Comenten abajo cuál ha sido la receta, el platillo que más los impactó, siempre teniendo en mente el respeto por la cultura ajena. Manténganse al pendiente del canal que se siguen viniendo videazos por Vietnam. De igual manera, si no han visto los anteriores, recomiendo que les vayan a echar un ojo, porque Vietnam es un país lindísimo que tiene muchísimo, pero muchísimo que ofrecer. Muchísimas gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.